pensando en Eva, ¿verdad? La primera madre del mundo. Eva, desde el principio de la Biblia, vemos el papel especial que Eva plantó o marcó para toda la humanidad. Eva es el ejemplo perfecto, ¿verdad? Aunque ellos, digamos, el marido la descuidó, por así decirlo, y es culpa del marido que ella se fuese a hablar por allá con sí, allá en el centro comercial se llevó la tarjeta de crédito y tal. Pero resulta que esa era responsabilidad del marido, cuidar a su esposa, porque de él fue tomada y él la tenía para cuidarla, protegerla, amarla. Y por eso estaba, y ella fue sacada de la costilla, no la sacó de la cabeza para que la mujer señorease sobre el hombre, mosca con eso. Tampoco la sacó de un dedo del pie o del tobillo. Para que el hombre la pisoteara, la sacó de cerca de su corazón para que ahí la tuviese cerquita, la cuidase y la amase. Vemos en Proverbios cómo el hombre exalta, sus hijos también se levantan y la exaltan. Pero tenemos en Eva una cosa muy, muy especial, ¿verdad? Que fue lo que ella pasó en ese momento, y fue el amor y dolor de una madre. Ella tuvo la oportunidad de tener a sus hijos, ¿verdad? Los que conocemos al principio, a Caín y Abel. Pues los tuvo, los levantó, los crió, les enseñó cómo adorar al Señor, pero muchas veces no está en ella, en la madre. Ella le da la educación. Nosotros tenemos la responsabilidad de educar a nuestros niños. La palabra de Dios nos dice, enseña al niño en su camino, para que aun cuando fuese grande no se aparte de él. Y a veces se cumple, a veces no se cumple, pero lo cierto es que nuestra responsabilidad está en hacerlo, ¿verdad? Y aprovechemos que están pequeños. Ayer pensaba en una familia que tiene hijos ya grandes y pues todavía están agarrados, ¿verdad?, de la autoridad del padre y de la madre. Y bueno, a veces como que es un balance que hay que tener allí. Pero los niños hay que llevarlos, ¿verdad?, en los brazos y cargarlos cuando están chiquitos. Y disciplinarlos cuando sea correcto. Y ya cuando sean grandes, cuando crecen, ya no podemos cargarlos, por más que yo quiera. Pero lo cierto es que ahora no lo podemos cargar, ahora las tenemos que llevar en las rodillas. Tenemos que orar por ellos, tenemos que seguir intercediendo por ellos y estar allí por ellos cuando el Señor, hasta que el Señor nos dé la salud, ¿verdad?, para hacerlo. Pero Eva tuvo ese momento de amor, de ver, la primera madre de ver a sus hijos, de sentir ese cariño. Eso es parte de mi ser. No sé si ustedes acá, las madres por supuesto lo tienen, pero uno como hombre, ver la criaturita por primera vez y decir, eso es parte de mí, es increíble, es un sentimiento demasiado grande. Pues las madres mucho más, porque los llevan en su vientre. Pero ella tuvo el amor de una madre por primera vez, pero tuvo también el dolor de ver perder a un hijo. Génesis 4:25 dice que conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Eso fue triste, cuando por envidia ellos crecieron, ¿verdad? Y una vez fueron a dar la ofrenda a Dios, como ella les había enseñado junto a su padre, porque tampoco lo puedo dejar por fuera al pobre hombre, ¿verdad? El tipo también enseñó, por supuesto, como padre allí, pero resulta que él, cuando ofrendó delante de Dios, él pensó, según lo que yo pienso, valga la redundancia, en que lo que él hacía era agradable a Dios, es decir, es el fruto de mis manos, y eso es la religión del hombre. El hombre piensa y cree que tiene que ser bueno para alcanzar a Dios, y la Biblia dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Conversamos con unas personas recientemente de que ellos piensan que Dios no puede enviar a nadie al infierno porque es que nosotros hacemos travesuritas, pero no somos tan malos. Pues la Biblia dice distinto. La Biblia dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
Pero no se desespere, en ese mismo versículo, en Romanos 3, nos dice, siendo justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso Cristo vino al mundo para buscar y salvar lo que se había perdido, usted y yo. Y este muchacho Caín, pues, él fue y ofreció un fruto de la tierra, habiéndosele enseñado que no podemos acercarnos a Dios así libremente porque yo soy bueno, nadie hay bueno. Ellos estaban nacidos en pecado después de la caída. En cambio Abel había entendido y él llevó una ofrenda, un cordero, y lo sacrificó delante de Dios y derramó su sangre. Y eso decía que yo soy pecador, merezco morir como este cordero, pero Dios mira al cordero y toma esa justificación hacia mí. Digamos, no lo dice la Biblia en esas exactas palabras, pero él estaba declarando a Abel que él tenía fe en Dios, que se reconocía pecador, que merecía morir y que la sangre podía limpiarle de su pecado. Y él fue justificado delante de Dios. Dice que Dios vio con agrado la ofrenda de Abel, pero aquel Caín que llevó su fruto de la tierra, él lo hizo con sus manos, sacó y todo lo demás, pues lo hizo con sus manos. Esa es la religión. Yo soy bueno, mira lo que hice para ti, Señor. Yo hago. Es lo que el hombre piensa. No hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Estamos condenados, nacimos en pecado. David decía que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Así que todos estamos bajo pecado, pero tenemos redención por medio de Jesucristo. Bueno, el hecho es que este muchacho, Caín, también tenía, aparte del orgullo y de la religión y de que soy bueno, pues tenía la envidia al 100%. Y dijo, pero Dios vio con agrado a Abel. En vez de decir, Abel, ¿qué fue lo que hiciste tú? Voy a aprender de eso. Oro a Dios, perdóname, Señor, y qué sé yo, hay oportunidad, ¿verdad? Pero él no, él se levantó, salgamos al campo a pasear, y lo mató. Qué dolor para esa madre por primera vez que un hijo mate a otro. Leí una noticia ayer de un muchachito de 16 años, creo que fue en Virginia, hace algunos años, no sé cuánto exactamente, pero resulta que se reportó que su hermanita, al cuidado de él, había muerto asfixiada, se le fue el aire y todo lo demás, y fue triste y todo lo demás. Pues 2 meses después, otro hermanito de él, a cargo de él, también murió asfixiado. Sospecharon y pues en las investigaciones dieron que él confesó que él las asfixió a ellos con una almohada para que no sufrieran en la vida los avatares y los ataques de Satanás. El juez, junto con el fiscal general, se dio cuenta que él había tenido tiempo para, es lo que se llama premeditación, alevosía, el crimen preparado, no fue un impulso. Así que el muchachito de 16 años fue juzgado como un adulto. Y le dieron 50 años por cada muchacho, 100 años tras las rejas. El muchachito gritaba y decía, no, ¿cómo es posible? Pero lo juzgaron como adulto. La justicia tuvo que ser servida. Lo que quiero decir, ¿cuál sería el dolor de esos padres que perdieron 3 hijos, verdad? Y eso es consecuencia del pecado, la distorsión, la descomposición familiar, la falta de valores. Gente que no manda a sus hijos a la iglesia. No, que los levante Dios. Sí, pero ahí está Satanás afuera. Si tú no llevas, si tú no inculcas, si tú no haces delante de tus hijos, ellos van a hacer lo que tú haces, no lo que tú dices. Instruye al niño en tu camino. Así que hay que traerlo a la iglesia, hay que educarlos en las cosas del Señor. No digo lumbrera, cualquier iglesia bíblica. Pero si vienen para acá, no nos ponemos bravos, ¿verdad? Pero tienes que inculcarle desde pequeño las cosas de Dios. Eso es lo único que le va a guardar cuando sea grande. Entonces Eva es una mujer que se recordará por la eternidad. Uno, bueno, como madre que cayó junto con su marido, pero es nuestra madre, es la madre de todos los seres vivientes, pero también el dolor que ella sintió en ese momento. Ahora, las madres hay que recordarlas diariamente porque ellas dan su vida
se desgastan trabajando, orando, llorando, sacrificándose y dejando sueños personales a un lado cuando son madres por cuidar a sus hijos. Y ese es un amor que nosotros pensamos que es el más parecido al amor de Dios. De hecho, el amor de Dios se compara en un momento dado como una madre, ¿verdad? Eso está en el Antiguo Testamento, en Isaías o Jeremías, no recuerdo. Pero lo cierto es que la madre es la que es capaz de dar su vida, literalmente, por un hijo. El padre también. Pero la madre, como lo sintió, ¿verdad? Como estuvo allí, ella hace cualquier cosa. Es una leona fiera, una fiera brava si se van a meter con sus hijos. Y a veces un poco irracional, porque hay madres que usted ve cuando la entrevistan, no, pero mi hijo es un santico, y es un tremendo malhechor, porque a veces se ciega, ¿verdad? Pero bueno, esos son los otros extremos. Pero la madre puede dar su vida por un hijo sin pensarlo dos veces. Así que tenemos a Eva para recordarla como el amor y el dolor de una madre. Así que honramos a ustedes, las madres, porque eso es mucho lo que hay madres aquí presentes que tienen la experiencia del amor y el dolor de perder a un hijo. Ahora, el segundo son las madres que arriesgan y entregan sus vidas por sus hijos. Y tenemos el caso de Jocabed, que es la madre de Moisés. Esta madre, pues, había el faraón de Egipto, había prohibido o quería parar la producción de muchachos de los esclavos que estaban en Egipto, porque se le estaba volviendo incontrolable. Estaban viniendo muchos hombres que se levantarían y en cualquier momento podrían hacer una rebelión contra él. Eso es lo que él vislumbró y es sembrado por el mismo Satanás. Ahora, ese es un tipo del Señor Jesucristo. Cuando Él nació, el rey Herodes mandó a matar a todos los niños también, para ver si en eso mataba al Mesías, que ya sabía que vendría. Él dice, me va a quitar el trono. Todos tienen, el viernes estábamos hablando, valga la propaganda, hermanos, venga los viernes, haga el esfuerzo. Es responsabilidad suya como creyente. El pastor no tiene que estar llamándole todos los días para que venga, aunque ese yo me paso. Pero bueno, estamos hablando de los reinos del mundo. Los reinos del mundo están pervertidos. No hay rey en la historia que no tenga un detalle de malicia, de que se levantaron en el trono, de que mató a sus propios hijos. Bueno, de los, ¿cómo se llaman los turcos? Del reino otomano. Ellos, digamos, mandó a matar el sultán. Él mandó a matar a sus hijos cuando veía que estaban amenazándole para quitarle a él el sultanato. Hasta las madres hacían eso, las abuelas también. Anyway, no hay reino que no esté pervertido. Así que esto es algo que hace el pecado. Pero esta mujer, Jocabed, cuando el faraón le dijo, van a matar a todos los niños, cuando las parteras vieran que era un niño, tenían que echarlos al río. Punto. Pues llegó momento en que Jocabed dio a luz a un niño hermoso, y dice que estaban las parteras hebreas que atendían a las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fúa. Entonces le dijo, cuando asistan a las hebreas en sus partos y vean el sexo, si es hijo, mátenlo, y si es hija, entonces que viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto. Pero esto no lo sabía Jocabed. Jocabed quiso salvar a su hijo. Ella lo guardó, pero cuando ya estaba 3 meses no lo podía seguir escondiendo y arriesgó su vida de que fuera ella misma muerta por salvar a su hijo. Y se puso a idear un plan. Vamos a hacer el plan, vamos a ponerla a hacer una cesta de yuncos y la calafateó por dentro con brea y verdad, para que no se hundiera. Hizo un trabajo, tal vez su esposo lo ayudó, pero no figura por ahí por alguna razón. Entonces lo puso y también ideó a María, ponte por ahí cerca cuando Moisés esté flotando, que la hija de Faraón se baña por ahí cerca. Ella tenía el plan que Dios le puso en su corazón para salvar, porque Moisés era el que iba a libertar la nación de Israel más tarde, y estaba profetizado en el corazón de Dios. Esto nos hace pensar que aunque el plan de Dios está perfecto y no va a ser estorbado, Él quiere que nosotros hagamos su voluntad para que su voluntad final sea hecha, aunque lo va a hacer contigo y sin ti.
Él lo va a hacer de cualquier manera. El Señor Jesús, cuando fue entregado o iba a ser entregado por Judas, dice, el Hijo del Hombre va como está establecido, mas hay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Pudo haber sido Judas, pero si no era Judas y se arrepentía, podía ser el Tomasito, o Pedrito, o Cefita, qué sé yo, otra persona. Así que la salvación está delante de ti. El Señor va a llevar muchos hijos a la gloria. Si tú crees en Cristo como Señor y Salvador, irás. Pero si no crees, otro irá por ti. ¿Y sabe dónde irás tú? Al infierno. Así lo dice la Biblia. Entonces esta mujer en Hebreos 11:23 nos dice que por la fe Moisés, hablando de Moisés, cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso. Oye, no era porque era hermoso, era porque mío pudo haber sido feíto, pero era nuestro hijo, ¿verdad? Y no temieron al decreto del rey. Así que fue, digamos, un momento en que Faraón mandó a matar a los niños hebreos. Ella escondió a su hijo, tuvo un plan, desafió el temor, lo colocó en una arquilla sobre el río confiando en Dios. Una madre piadosa puede cambiar generaciones enteras, como vimos el Domingo de las Madres, por cierto. Detalles que tú crees que son invaluables. Imagínense la madre de, qué sé yo, de algún hombre, la madre de Charles Spurgeon, por ejemplo, que fue un predicador que alcanzó masas y predicó el evangelio antes de la invención del micrófono. ¿Qué pasa si ella hubiese dicho, ay, este muchachito, nada, lo vamos a abortar? ¿Verdad? Y así usted puede pensar que Dios no va a ser estorbado en sus planes, pero María, cuando fue anunciado que iba a ser, y si José hubiese dicho, no, yo lo voy a repudiar porque yo no creo en eso, a otros con ese cuento, él tuvo fe y fue preservado y de ahí venía el Mesías. Pero entonces tenemos esas madres que arriesgan y entregan sus vidas por sus hijos. ¿Usted como madre haría un riesgo de su vida para salvar a sus hijos? Yo creo que sí, ¿verdad? Vamos a la tercera, que es Ana. Ana es una madre que entregó a su hijo al Señor. Ella era una madre que era estéril. Y resulta que ella empezó a orar a Dios que le diera la bendición de ser madre. Y empezaba a orar y estar en ayuno. Y una vez ella llegaba tempranito al templo para orar. Y el sacerdote Elías, que ya estaba medio ciego, medio sordo, y estaba medio descuidado porque había descuidado a sus hijos que estaban haciendo pecado como sacerdotes, la escuchó y ella estaba con los ojos cerrados, arrodillada, y movía sus labios. Y él dijo, esta mujer lo que está es borracha. Mira, levántate y deja de estar tomando tanto. O sea, la juzgó a primera vista, y eso nos dice a nosotros mucho del cuidado que tenemos de no estar juzgando a priori por las apariencias. Lo cierto es que Ana le fue concedida por Dios el que tuviera un hijo, ¿verdad? Pero ella de una vez lo consagró al Señor. Le dijo, Señor, si tú me das un hijo, yo lo voy a dedicar a ti. Una mujer que toda su vida ella pasó orando para que Dios le diera esa bendición, esa respuesta a la oración. Y la Biblia nos recuerda que nosotros debemos estar orando y velando en oración siempre. Y el apóstol nos dice, sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios vuestro Salvador. Y también nos dice otra parte, tenemos las peticiones que le hemos hecho a Dios. Es decir, que Él no se olvida. Recuerden, Dios no está para ser nuestro muchacho demandado y para satisfacer nuestras necesidades para cosa propia, como dice Santiago. Pedís y no recibís, porque pedís para gastar en vuestros deleites, ¿verdad? Para satisfacer la carne. Y ese no es el Dios. El Dios te va a enriquecer a ti, y esa es la prosperidad de la cual nosotros predicamos. Te va a prosperar espiritualmente. Nuestras riquezas espirituales están en Cristo. Puede ser la persona más pobre del mundo, pero es más rica que cualquier millonario porque tiene la felicidad en Cristo. ¿Cuántos millonarios hoy no conocemos que se han quitado la vida porque lo tienen todo, pero están aburridos, están insatisfechos porque alguien dijo, hay un vacío en forma de Dios en cada ser que solo Dios puede llenar? ¿Tienes tú tu corazón lleno con Cristo? ¿Tienes la salvación en Cristo? Lo más grande que un ser humano puede tener es la salvación en Cristo.
Puede lo demás, el mundo estar, como dice el Salmos 46, ¿verdad? Pueden moverse los cimientos de la tierra, pero yo estaré confiado en ti, Señor. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero el Señor Jesucristo dijo antes de irse: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creéis en Dios, creed también en mí. Y de paso dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Y añadió: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es la promesa que nosotros estamos esperando, que Cristo venga. Para nosotros es una alegría muy fuerte, muy tremenda, muy real. La creemos 100%. Tanto como Cristo vino la primera vez, vendrá por segunda vez. Pero esta vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Estás tú en esa misma esperanza? El apóstol le dice a Tito, le dijo: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él vendrá otra vez, pero va a recoger no a los que se creen buenos, sino a los que se han reconocido malos y han puesto en Jesús su fe y han sido justificados por lo que Cristo hizo en el Calvario. Ahora usted dirá: sí, pero yo creo en Dios. Pero hemos entendido que Dios pagará a cada uno según sus obras. Ahora usted dirá: pero pastor, usted habla para arriba y para abajo, para atrás y para adelante. Bueno, según las obras, porque las obras demuestran que es tu corazón, y la persona que es salva va a hacer obras que son obras de un hijo de Dios. Santiago dijo: muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Una persona que no quiere, que no ama al Señor, sino que dice que es cristiana, pero tú no le ves nunca y no estamos para juzgar, pero por cierto Jesús nos dijo: para que tú conozcas a un cristiano, por su fruto lo conoceréis. Eso debe ser un estándar para cada uno de nosotros. Es más, para mí mismo, dicen en Corintios: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, no sea que estén ponchados. No dice así. No sea que estéis reprobados. Así que el que tenga a Cristo, pues que actúe como un cristiano. Tiene que empezar a amar a Cristo, amar a Dios, empezar a hacer lo que dice la Biblia, leer la Biblia y empezar a dar fruto de ellos. Reunirse es uno de los primeros frutos de un cristiano. Si usted está alegre por la salvación y encontró una iglesia donde se lee la Biblia, donde se predica la Biblia, donde están hermanos como usted, ¿qué va a hacer con eso? Va a querer ir, va a querer estar allí, va a querer aprender. Y eso lo dijo el Señor. Luego, el que escribió Hebreos, que vamos a esperar llegar al cielo para preguntarle quién fue que lo escribió, dijo: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, una costumbre mala de dejar de congregarse. Pero eso es uno de tantos frutos que da el que es creyente en Cristo. Está gozoso de poder reunirse. Pero lo primero que queremos decirle es que no lo haga por portarse bien, por querer tener esto y otro, porque lo vean de esta manera, sino porque usted está escapando por su vida. Usted tiene que tener a Cristo como Señor y Salvador. Es una noticia imperiosa, es un mensaje urgente porque tiene que ver con su salud eterna. Aquí hay, creo que 1, 2, 3 doctores, ¿verdad?, que en su vida ya están retirados, ¿verdad?, aunque están jovencitos todavía. Ellos decían, y toda su vida fue diagnosticar a la gente para que tuviera salud y viviese más. Pues nosotros, los ministros del Señor, no dejamos de anunciar el Evangelio de Jesucristo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cristo se entregó por cada uno de nosotros. Por eso hacemos memorias de Él. Pero hablando de la madre, tenemos que pensar en las madres que entregaron su hijo al Señor. Y claro, ella lo entregó y el templo no sé a cuánto le quedaría, pero ella lo entregó y todos sus sueños y digamos personales fueron dejados en ese momento que ella dejó a su pequeño allí al cuidado de Elí, ¿verdad?
Así que en 1 Samuel 1:10 dice, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Mire, Eclesiastés dice, es mejor que no prometas, y que prometas y no cumplas. Ella cumplió. Ella cumplió. Y dio a su hijo, lo entregó desde chiquitico, dice, porque era aún muy pequeño. Ella lo dedicó. Ahora, lo cuidaba desde lejito, por supuesto, pero lo puso al cuidado del sacerdote, que en ese momento representaba a Dios. Hoy en día no tenemos necesidad de sacerdote. Es más, ni necesidad de pastor. O sea, yo no soy intermediario de usted delante de Dios. Dice la Biblia que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos nosotros. Pero estamos acá por un mandato bíblico de un llamado para ayudar, al igual que ustedes somos creyentes en Cristo, igual rescatados, igual con las mismas pasiones, los mismos problemas, pero estamos acá para ayudar, para guiar, para dar la palabra, para agarrarla y hacerla digerir con ustedes con la ayuda del Espíritu Santo. Pero directamente con Dios podemos ayudar, pero lo demás está en usted. Y por último tenemos esta Eunice e Loida, que lo hablamos la vez pasada, pero desde otro punto de vista. Esto era la abuela y la mamá de Timoteo, un pastor que estuvo a cargo de unas iglesias, ayudó a Pablo en los viajes misioneros, pero si esa mujer, esa abuela y esa mamá no hubiesen tenido el tiempo de enseñar la palabra, de transmitir, de tener una influencia poderosa sobre Timoteo, pues no tuviésemos la primera carta de Timoteo, sino la primera carta de Pablito o de, qué sé yo, de Luisito, aunque ese libro no existían las partes bíblicas, pero bueno. Otra persona hubiese tomado ese lugar, pero ellas actuaron y crearon el camino que la voluntad de Dios fuese hecha. Y si no ha sido por ese trabajo, Timoteo no hubiese sido lo que ahora nosotros entendemos por la Escritura, ¿verdad? El apóstol Pablo le escribió a Timoteo y le dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Qué hermoso que esas dos madres se unieron. La primera madre, Loida, ¿verdad? Ella crió y levantó a Eunice en las cosas del Señor. Cuando ella se casa con un griego gentil, no judío, pues le costaría la cosa porque era un hombre que no encontramos de él ningún otro dato y nos presumimos que era inconverso, que era tal vez pagano, pero ella no se dejó, disminuir por eso, sino que ella crió y levantó a su hijo en los caminos del Señor y por eso tuvo una influencia tremenda en la vida de Timoteo. Así que pues las madres enseñan. La Escritura dice, instruye al niño en su camino. Es hecho mayormente por la mamá, aunque están los padres. ¿Sabe que cuando bautizaron el domingo pasado, tuvimos el privilegio como abuelos orgullosos, en el buen sentido, de presenciar el bautismo de nuestros nietos? La gente dirá, sí, pastor es viejito, que tiene un nieto grande. No, los nietos son uno de 9 años y otro de 6. Son un abuelo nuevecito, ¿verdad? Pero estos niños creyeron en Cristo como Señor y Salvador y ellos hablaron con su papá y su mamá y el pastor de ellos les tomó nota de lo que ellos dijeron y es una cosa sorprendente, pero lo que ellos dijeron, Paul, por ejemplo, hablaba, que es el mayorcito, de que mi mamá me hablaba del Señor y yo recibí a Cristo por lo que Él hizo por mí. Es una cosa que te quiebra el corazón. Y él más chiquito decía, mi papá me hablaba siempre del Señor y me mostraba las historias bíblicas y yo no quería otra cosa que no tener a Cristo como Señor y Salvador. Lo que estoy diciendo es que los padres juntos hicieron el path por esos muchachos, hicieron el camino para que ellos confesaran a Cristo. Y yo recuerdo cuando ellos nos escribieron, Paul, a Denis, en distintas fechas, confesaron a Cristo como Señor y Salvador. Qué alegría tan grande, ¿verdad? Tener eso. Pero tienen influencia, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere grande no se apartará de él. Y también Proverbios 31 y 26. Abre su boca con sabiduría
la madre. Y esa es la mujer virtuosa. Y luego en Deuteronomio 6 y 7, y estas palabras las repetirás a tus hijos. O sea, le ponía los pocos versículos que yo sé, como hombre ya adulto y como pastor, no me lo aprendí no hace mucho, sino cuando estaba muchachito. Por el empuje de mi mamá y de mi papá, vaya para la escuela bíblica, vaya para allá. Teníamos que tomar 2 autobuses para ir a la clase bíblica también en Valencia. Y eso viene de chiquitico, porque me instruyeron desde pequeño. Y a que a veces daba, ay, tengo que aprenderme esto como ir, y me daban por la cabeza para que me aprendiera a ver las cosas. Pero muchas de las primeras enseñanzas espirituales, las primeras oraciones, los primeros versículos, las primeras lágrimas de fe, vinieron a través de una madre. Amén. Así que el llamado es para honrar a nuestras madres como conclusión, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre. Y honrar implica agradecer, respetar. Vamos a repetir eso. Agradecer, respetar, cuidar, valorar y recordar su sacrificio. Posiblemente una de las cosas más tristes que yo he visto recientemente en la historia contemporánea de mi vida es ver hijos que, no voy a decir la palabra desprecian, pero es lo más cercano a sus padres. Eso es doloroso. Cuando tú has sabido, porque has vivido la historia secular cerca de ellos o paralela, cómo han sido esos padres, ¿verdad? Para cuidarlos y levantarlos. ¿Cómo es posible que un hijo no quiera tener a la madre y quiera deshacerse cuanto antes de ella? O quiera que se vaya a un, ¿cómo se llama eso? Un nursing home. Yo no digo que vaya a ocurrir. Se cuenta la historia de un señor que su hijo lo llevaba, ¿verdad? Y estaba subiendo una cima y lo iba a llevar a un nursing home. Y él lo llevaba cargado y cuando antes de llegar había una piedra grande y una sombra, un árbol, y allí se pararon a descansar. Y el papá empezó a llorar. Y le dijo, pero papá, yo te vengo a visitar todos los fines de semana. Miki, que va a venir. Yo te vengo a visitar todos los fines de semana, vas a estar tranquilo, vas a estar bien, ahí te van a atender. Es que yo no tengo tiempo para ti. Ah, pero él sí tuvo tiempo y su mamá también para él, para levantarlo, ¿verdad? Y limpiarle todo aquello que no lo puedo decir, ¿verdad? Pero el hombre, el papá, dijo, no, hijo, yo no lloro por eso. Ay, ¿por qué, papá? Yo lloro porque en esta misma piedra descansé yo cuando traje a tu abuelo. La historia se repite. Así que hay que hacer como nosotros queremos que hagan con nosotros. Bien, así que gracias al Señor por nuestros padres, por nuestras madres. Las honramos a ustedes y damos a Dios toda la gloria por eso. Porque este culto es dedicado al Señor, pero estamos homenajeando a las madres porque son los más cercanos de Dios que tenemos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que nos enseñas en ella, porque es palabra de sabiduría. Porque eres tú, por tu Santo Espíritu, hablando en nuestros corazones, Señor. Y recordando a nuestras madres que ofrecieron su vida por nosotros, se desgastaron por nosotros, su cuerpo, su belleza se deterioró por nosotros. Señor, ayúdanos al menos a ser agradecidos. Las honramos la memoria de las nuestras que ya no están. Señor, y te pedimos por algunos que estén aquí, tenga o no tenga su madre, que pueda pensar en el amor más grande que una madre. Es el amor tuyo al dar a tu Hijo unigénito para cargar su pecado, nuestro pecado en la cruz, y que hoy ofrece salvación y vida eterna. Permite, Señor, que hoy haya un pecador que pase de muerte a vida, que sea valiente y eche mano de la vida eterna antes que sea demasiado tarde. Gracias por este tiempo. Ayúdanos a seguir gozando y disfrutando de tu palabra, pero también de la comunión hermanable, Señor. Te pedimos por nosotros como creyentes, como cristianos, que podamos poner en práctica, Señor, la vida cristiana, como tú dices que debemos ser, obedecer al Señor.
demostrando con nuestros hechos lo que dice nuestra boca. Te amamos, oh Dios. A ti sea la gloria y la honra, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén.